Bueno, vamos a hacer un ejercicio aplicando lo que vimos en el video anterior de movimiento en dos dimensiones. Para este ejercicio nos denuncian que tenemos una trayectoria de un punto móvil que define esta ecuación, ¿vale? Y nos están diciendo que la abscisa en función del tiempo es de forma x igual 2t menos 3, ¿vale? Entonces nos están pidiendo calcular el vector posición, vector velocidad y vector aceleración, ¿sí? Entonces nos están pidiendo cuánto es el vector posición, vector velocidad y vector aceleración. Nos están diciendo que calculemos la aceleración tangencial y normal en el instante t igual a 2 segundos. Entonces, ¿cuánto es la aceleración tangencial y la aceleración normal? Y nos están preguntando que cuando el vector r es perpendicular al vector velocidad. Perfecto, vamos a desarrollar primero el inciso A, ¿sí? Entonces, para el inciso A vamos a calcular primero la posición. Entonces, la posición. Para la posición, para la posición nosotros tenemos definido que el vector posición simplemente es el vector x en y más el vector y en la componente de j. Pero nosotros tenemos que una variable depende del tiempo y la otra depende de x, que toca dejarla de una sola variable, ¿sí? Entonces, en este caso, esto va a ser igual, yo sé que x es igual a 2t menos 3 y y es igual a x al cuadrado menos 9. Entonces vamos a reemplazar x al cuadrado, nos va a quedar 2t menos 3 elevado al cuadrado menos 9. Y esto va a ser igual a 4t al cuadrado menos 12t más 9 menos 9. ¿Listo? Hasta acá va el paréntesis que desarrollé, ¿sí? Que sería esta expresión. Y este 9 y este menos 9 se nos cancela. Entonces, la componente de y de la posición nos va a quedar como 4t al cuadrado menos 12t. Ya tenemos eso, entonces ahora sí podemos definir nuestro vector posición. Entonces, nuestro vector posición va a ser igual a 2t menos 3 en la componente de y más 4t al cuadrado menos 12t en la componente de j. Ya tenemos nosotros el vector posición. Sería este que está acá. Ahora, nos están pidiendo que calculamos el vector velocidad, ¿sí? Entonces ya calculamos el vector posición. Vamos con el vector velocidad. Entonces, para el vector velocidad, entonces nosotros sabemos que el vector velocidad lo define la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿vale? Pero entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Que es vx en y más vy en la componente de j, ¿sí? Y nosotros sabemos que vx no es más que la derivada de la posición en x con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Derivamos x, entonces nos va a quedar la derivada, va a ser igual a 2, ¿vale? Y entonces, igualmente para el y, va a ser dy en dt, ¿sí? Entonces hay que derivar esta de acá, entonces nos queda 8t menos 12, ahí tenemos entonces ambas componentes. Entonces, la velocidad, el vector velocidad, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, 2 en la componente ni más 8t menos 12 en la componente de j. Ese sería el vector velocidad. Ahora, para el vector aceleración, que es el siguiente. Entonces, para la aceleración,
¿Cómo nos va a quedar? Por definición, nosotros sabemos que la aceleración, el vector aceleración, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces nos va a quedar que esto no es más que pues ax en y más ay en j, ¿vale? Y que sabemos que ax es la derivada de la componente de la velocidad en x. Y entonces, ¿cómo es la velocidad en x? La velocidad en x era constante, que habíamos visto que era 2, entonces su derivada va a ser 0, ¿sí? Voy a copiarlo por acá. Entonces, bx es 0 y by era igual a 8t menos 12. Entonces, asimismo, la componente de y es la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces nos va a quedar simplemente aquí, derivamos y nos va a dar 8. Entonces, la aceleración nos va a quedar que es igual, entonces 0 en i más 8 en j, ¿vale? Eso quiere decir que simplemente es 8, que la aceleración va a ser en este caso constante y va a ser 8 en la dirección de j. Ya tenemos los vectores, ¿listo? Para el inciso B vamos a necesitar calcular la magnitud de la aceleración, pero como solo tiene una componente, básicamente es como si solo tuviera esa magnitud, eso es el mismo número, ¿sí? Recuerden que esto está en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, voy a poner acá. La aceleración es igual de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ahora vamos para el inciso B. En el inciso B nos están pidiendo que calculemos la aceleración normal y tangencial para un instante de tiempo dado que esté igual a 2. Entonces nos están pidiendo cuánto es la aceleración tangencial y la aceleración normal cuando t es igual a 2, ¿vale? Entonces nosotros sabemos esta ecuación, que es que la aceleración al cuadrado es igual a aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Por el momento conocemos esta que está acá, que es de 8. No conocemos ni esta ni esta, es en realidad las que nos están pidiendo. Pero yo puedo calcular la aceleración tangencial. ¿Cómo? Entonces vamos a calcular la aceleración tangencial. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración tangencial? Entonces, la aceleración tangencial por definición, sabemos nosotros que es la derivada de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos calcularle la magnitud a la velocidad. Entonces, la magnitud de la velocidad, ¿cómo nos va a quedar? Recuerden que nuestra velocidad, el vector velocidad, lo voy a copiar por acá primero. Nuestro vector velocidad nos había quedado como 2 en i más 8t menos 12 en la dirección de j, ¿cierto? Entonces, la magnitud de este vector va a ser igual, entonces, a la raíz de 2 al cuadrado más 8t menos 12 al cuadrado. Entonces, este vector, esta magnitud, nos va a quedar como la raíz de 4 más 8t menos 12 elevado al cuadrado. Listo. ¿Qué necesitamos ahora? Derivar eso que está aquí, ¿sí? Voy a expandir esa velocidad, este término de acá. Entonces me va a quedar que la magnitud de esa velocidad es igual, entonces la raíz de 4, entonces me queda más 64 t al cuadrado menos 192t más 144. Recuerde que eso es resolver simplemente el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo y el último al cuadrado, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la magnitud, entonces nos queda 64t al cuadrado menos 192t más
148. Y esa sería la magnitud. Ahora toca derivar esta expresión. Parece difícil, pero no lo es tanto. Entonces nos va a quedar que la aceleración tangencial, ¿cierto? Es igual a la derivada de v en dt, ¿vale? Entonces nos va a quedar derivar. Recordemos cuánto es la derivada. La magnitud, porque después se nos olvida. Entonces recordemos que esta es la magnitud. Entonces hay que sacarle la derivada a esto. Entonces nos quedaría. Derivamos lo que está dentro de la raíz y lo ponemos arriba. Nos quedaría entonces como 128, ¿cierto? T menos 192, 2 raíz. Esto simplemente es derivación. No es que esté inventándome fórmulas, solo es la derivada de esto. Y adentro pues me queda igual, que es 64 t al cuadrado menos 192 t más 148. Sí, normalmente uno por concepto sabe que la derivada de raíz de x, ¿sí?, es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Bajo este mismo concepto uno aplica esta derivada, ¿sí? Sino que arriba va la derivada con respecto a x, pero como para x es 1, la derivada de x es 1, entonces por eso queda desde el 1. Ok, listo. Ahora nos toca evaluar. Ya tenemos la expresión para la aceleración tangencial, que sería esta que está aquí, ¿cierto? Esa es la expresión. Pero queremos evaluarla en t igual a 2. Entonces, ¿cómo nos queda? 128 por 2 menos 192 dividido en 2 por la raíz, 64, 2 al cuadrado, menos 192 por 2 más 148. Y todo eso en esta raíz de acá. Entonces nos va a quedar, operamos eso, que la aceleración tangencial es igual a 7.55 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya conocemos la aceleración tangencial. Perfecto. Ahora, ¿qué nos hace falta? Calcular la aceleración normal, ¿no? Entonces la aceleración normal ¿cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente si ya conocemos estas dos, recordando esta fórmula, ¿no? Simplemente la despejamos, entonces nos va a quedar que la aceleración normal al cuadrado es igual a la aceleración al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. Si queremos, pues el módulo nos va a quedar entonces que la aceleración normal es igual a la raíz. Y ya conocemos ambas. Esta vale 8 y esta la acabamos de hallar, que es 7.155, ¿no? Entonces reemplacemos eso, entonces nos queda la aceleración normal es igual a la raíz de 8 al cuadrado menos 7.155 al cuadrado. Y esto nos da que la aceleración normal es igual a 3,577 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Ahora, queremos pasar al inciso C. En el inciso C nos están pidiendo que para qué tiempos el vector posición es perpendicular con el vector velocidad. Entonces, nosotros sabemos que para que dos vectores sean perpendiculares, su producto punto, ¿vale? El producto punto tiene que ser 0, ¿vale? Importantísimo. Eso quiere decir que entonces el producto punto del vector posición y el vector velocidad tiene que ser igual a 0, ¿vale? Perdón,
esto es producto punto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Recordemos que el vector posición es igual a 2t menos 3 en i más 4t al cuadrado menos 12t en el eje j, y el vector velocidad es igual a 2 en i más 8t menos 12 en j. Menos 12t en j. ¿Listo? Entonces hay que aplicar ese producto punto e igualarlo a 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar producto punto, ¿cierto? Entonces r punto v es igual a, entonces nos va a quedar a 2t menos 3 que multiplica por 2 más 4t al cuadrado menos 12t que multiplica a 8t menos 12t, ¿vale? Y recuerden que todo esto va a estar igualado a 0. Entonces nos queda 4t menos 6 más, entonces acá nos va a quedar esta multiplicación, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer este con este con este, y después este con este y este con este. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos queda 64, perdón, 64 no, 32t al cubo, 32t al cubo menos, entonces nos queda 4t al cuadrado por 12t, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 48t al cuadrado. Ahora sigue este de acá, 12 por 8, ¿no? Entonces nos va a quedar menos 12 por 8, que es 96. Entonces queda menos 96 al cuadrado. Y nos falta ahora entonces este por este, que es 12 por 12. Entonces va a quedar más 144t. Y recuerden que eso está igualado a 0. Entonces vamos a operar esto. Entonces nos va a quedar, voy a dar de primeras el término que tiene t al cubo. Entonces opero estos dos de acá, ¿cierto? Menos 48 menos 196, que me da menos 144t al cuadrado. Esta de acá con esta de acá la sumo, simplemente me queda 148t y el menos 6 igual a 0. Entonces, esta ecuación no la podemos factorizar, o al menos de una forma rápida y sencilla. Lo recomendable es meterla en una calculadora, ¿sí? Las calculadoras Casio normalitas pueden resolver hasta ecuaciones cúbicas, ¿sí? Entonces resolvemos esta ecuación y la metemos en la calculadora normal y nos va a dar tres soluciones, ¿sí? Entonces nos va a quedar un T1 igual a 0.04, 2 segundos, un T2 igual a 2.95, 7 segundos, y un T3, que esto es igual a 1.5. ¿Qué quiere decir? Que para estos instantes de tiempo, el vector posición y el vector velocidad son perpendiculares, ¿sí? Esto quiere decir que usted va a tener un vector posición aquí y el vector velocidad va a estar así, perpendicular. Este sería el vector velocidad y este sería el vector r. Para estos tiempos de aquí, ¿sí? Esto se comporta así. Eso sería todo el ejercicio. Es simplemente aplicar las ecuaciones que vimos anteriormente y ya, sencillito.